En el marco de una familia de prestigiosos intelectuales, ella sabe brillar con luz propia. Es periodista, analista política y a través del micrófono, mediante la escritura, ejerce su profesión de manera valiente y crítica. Hoy, en Dímelo Tú, la señora María O'Donnell. María O'Donnell, bienvenida, gracias por esta entrevista. Gracias por invitarme. Politóloga, periodista, escritora, ¿no? Ahora me dicen escritora con el libro. Bueno, son 3 libros, ¿no? Sí, no, este es el tercero. Este es el ya te recibiste de escritora. Naciste en Estados Unidos y viniste desde muy chiquita a radicarte a la Argentina y viviste en una familia de intelectuales muy prestigiosos, ¿no? Tu padre, el politólogo tan afamado Guillermo O'Donnell, tu tío, psiquiatra e historiador, Pacho O'Donnell. Y creo que también había un médico en la familia, ¿no? El tercer hermano, Alejandro, era médico pediatra. ¿Cómo fue esa infancia intelectual, escuchando intelectualidad? No fue tan así porque lo que pasó fue que yo nací en el 70 y justo vino la época de la dictadura. Entonces, en realidad, yo me quedé viviendo con mi mamá, que estudió historia, digamos, es alguien súper inquieta intelectualmente también, pero, digamos, ese mundo O'Donnell que vino más tarde, o por ahí seguía súper en contacto con papá y todo, pero cuando yo tenía 8 o 9 años, mis padres se separaron, papá se fue a vivir afuera, Pacho estaba en el exilio también, así que fue algo como más cuando empecé a trabajar profesionalmente y sobre todo cuando estudié ciencia política acá en la Universidad de Buenos Aires, que me conecté mucho más, digamos, por ahí con la cosa intelectual de papá y después con Pacho. ¿Y qué valores te transmitió tu padre? Digamos, a lo largo de tu vida, los valores además más básicos a lo mejor y después valores intelectuales, ¿no? Sí, mamá también, ¿eh? Viste que uno por ahí como... Sí, obviamente que la madre es la que transmite absolutamente lo más básico. Mamá, ¿no? es muy lectora, muy inquieta, es una mujer que se divorció cuando tenía 38 años y empezó ahí una carrera. En esa época que a lo mejor no se divorciaba tanto la gente, ¿no? Tenía 4 hijos y arrancó una carrera y es una súper exitosa empresaria y demás, así que me parece, por eso yo también le dedico el libro, digo, siempre es una mujer muy corajuda. Sí, es verdad. Y papá también, papá era un tipo muy abierto a que hiciéramos lo que quisiéramos y por ahí muy lúdico. Una cosa que a mí me gustaba mucho era que jugábamos mucho a las cartas, a la canasta, era alguien que te enseñaba mucho, jugaba mucho, el desafío venía mucho a través del juego. Vos sos licenciada en Ciencias Políticas de la UBA y después hiciste una maestría de Relaciones Internacionales en Flaxo, también estudiaste en universidades del exterior. ¿Siempre sentiste que la política era tu medio de trabajo? ¿Alguna vez quisiste trabajar en política o siempre pensaste en el periodismo? No, en el periodismo. No, tengo una vocación muy marcada por el periodismo. Tengo un hermano más grande, Santiago O'Donnell, que trabaja en Página 2, acá, que hizo todos los libros de Wikileaks y Argenleaks. Y Santiago es un poco más grande que yo y empezó a trabajar en periodismo en Estados Unidos. Y soy un poco de esa generación que creía que el periodismo político, digo, en el Watergate, como modelo de periodismo político de investigación, podía cambiar la realidad del país. Claro. Puede hacerlo. Puede, sí, pero tenía como esa cosa más, esa ilusión o esa manera de ver al periodismo. Y bueno, ya de entrada, cuando estudié ciencia política, yo estudié sabiendo que quería ser periodista, lo que pasa que me parecía que era mejor tener una carrera más general de formación que ir directo al periodismo, que finalmente es un oficio. Te iniciaste en Página 12, sí, ¿no? Con esa Página 12 de La Nata. Sí, era... De aquel momento. ¿Cómo era ese La Nata? ¿Es distinto al de ahora? ¿Cómo fue ese momento del periodismo? Claro, era el 91, 92, era un Página 12 que era el lugar al que todo aspirante a periodista, por lo menos con alguna ilusión, quería entrar. La Nata en ese momento estaba escribiendo libros de literatura, entonces se estaba muy metido con un suplemento cultural que hacía Tomás Eloy Martínez, que fue quien me llevó al diario. Yo hacía el recorrido en las librerías de los libros más vendidos. Y Tomás me dijo, mirá, yo te llevo al suplemento cultural, después verás cómo te las arreglas. Y le pedí a la Nata que me pasara de pasante un verano, porque había muy poquita gente en Página. Y fue una escuela fantástica por lo desafiante, porque era una estructura muy chiquita, entonces muy joven ya estaba viajando por el mundo con Menem y haciendo coberturas importantes. Y después la Nata me llevó a la radio con él y después me llevó a la tele.
Así que de alguna manera La Nata es extremadamente generoso con la gente que trabaja alrededor de él y permanentemente le está dando lugar y no tiene para nada un tema con la edad, al contrario, es de promover gente joven todo el tiempo. Entonces fue realmente... Importante. Sí, claro, fue muy importante para mí. Muchas oportunidades que él me dio. Después Ginsburg, Castelo, Ulanowski, ¿no? Otros que también seguramente te ayudaron a formarte como periodistas o los tuviste como compañeros, ¿no? Sí, de ahí nos fuimos a hacer, con ellos hacíamos el programa El Ventilador, que es un programa que se ha vuelto mítico, pero que en ese momento no era el más escuchado. Yo digo que si todos los que ahora dicen que lo escuchaban realmente, había un tema, pero era un programa muy especial y ahí aprendí mucho. Jorge Ginsburg era un gran armador de equipos, un tipo de un goce de la vida extraordinario y esa cosa de divertirse con la vida y con el trabajo era algo muy lindo de estar cerca de Jorge. Además, tremendamente inteligente, muy desafiante, esa chispa y esa cosa tan rápida y veloz que tenía Jorge, ¿no? María, dijiste recientemente que la intención del gobierno de alguna manera es destrozar los medios independientes y recién me decías, tenía esa ilusión del periodismo de tal o cual manera. ¿Vos pensás que el verdadero propósito de la ley de medios era ese, destrozar los medios independientes? No, me parece, a ver, no es solamente por el gobierno, hay un deterioro muy grande en los medios de comunicación en general porque no se financian por sí mismos, entonces es un negocio que en el mundo está pasando, le pasa al Washington Post, le pasa al New York Times, le pasa a muchos medios muy prestigiosos internacionales que no se pueden financiar en este contexto y eso hace que gente que no es del negocio del periodismo entre a los medios con otros fines porque el medio en sí mismo no resulta una ecuación rentable, lo cual pervierte mucho el sentido de los medios de comunicación. Se hace muy difícil encontrar, en aquella época del periodismo, yo decía, había como que había un muro entre lo que era comercial y la redacción y que nada que tuviese que ver con los temas de publicidad y de ingresos de un medio podían influir sobre sus contenidos. Pero no hay hoy, por ejemplo, periodistas independientes. Yo te veo trabajar en La Vuelta, te escucho en la radio, ¿no? A La Vuelta, que es tu programa en Radio Continental, que es todas las tardes. Y bueno, tenés independencia. Sí, claro. A pesar de estar en un medio a lo mejor que tiene intereses, seguramente, como todos. Tiene una gran ventaja que es una radio de España, de un capital español, que tienen solamente la radio acá, no tienen, y realmente, bueno, además es una radio muy diversa ideológicamente sus conductores, entonces de esa mezcla surge un espacio de enorme libertad. La radio es un lugar de gran libertad en general, porque la gente busca mucho a determinados conductores en la radio, entonces eso te da una espalda que si uno sabe usar, te da mucho margen de libertad. Y después está, bueno, en el contexto local lo que me preguntabas antes. Sí, es un momento difícil para el periodismo. Claro, bueno, es que es un gobierno que ha ido a dar una batalla contra medios independientes muy dura, donde ha más financiado mucho medio oficialista y para oficialista y demás. A mí hay un costado que me pareció interesante, lo que pasa que el problema es cuál es el objetivo final, que es que se da un debate sobre medios en los medios que antes era un tema como tabú y que era muy raro que se pudiera dar, ¿no? Lo que pasa es que se ha dado muy salvajemente. Sí, pero ha dividido mucho las aguas también. Muy salvajemente y de una manera que además busca muchas veces, me ha pasado a mí, muchas veces tergiversan cosas que digo, te meten en un informe donde ves que lo que quieren es minar tu credibilidad, que no tiene ni siquiera que ver con aquello que finalmente por ahí ni dijiste o sí, pero... ¿Y eso lo ves potenciado cada vez más, digamos, con el poder del aparato del Estado, ¿no? Porque teniendo el aparato del Estado, teniendo el poder, teniendo el dinero, uno puede comprar voluntades, comprar situaciones. Bueno, este es un gobierno que ha dado una pelea que no había dado, digamos, siempre Canal 7 era como un medio olvidado para hacer negocios o lo que fuese en la época de Menem, pero no era un lugar donde se fuese a dar una batalla. La obsesión del matrimonio Kirchner por los medios de comunicación, que viene en la época de Santa Cruz, ha hecho que hayan hecho inversiones extraordinarias, ¿no?, de fondos públicos en dar una discusión por el relato también, ¿no? Y eso, bueno, además con lo que es la publicidad oficial y demás. María, vos has escrito el aparato, los intendentes del conurbano y las cajas negras de la política, propaganda acá, una maquinaria de promoción por el dinero del Estado. Ya desde los títulos se ve que investigar, denunciar, ¿no?, cuestionar, esas serían las
las bases del periodismo. A mí me interesa mucho el financiamiento de la política. Me parece que es una clave. Me interesa la corrupción, pero me interesa mucho cómo se financia la política. Y creo que ahí hay una llave muy importante. O sea, cuando aparece el juego, cuando aparecen ciertas licitaciones, cuando aparecen grandes negocios detrás de la política, para mí es un tema que me ha obsesionado siempre. Me importa la transparencia, la rendición de cuentas. Me parece que es una forma de tener una mejor calidad de democracia. Y un poco algunos de los libros, de alguna manera u otra, siempre apuntan un poco a mirar detrás de la política que hay, ¿no? Bueno, como este también, ¿no? Digamos, libro que es el último que escribiste, que es Born, Montoneros, habla y relata la historia del secuestro de los hermanos Born de las manos de los montoneros, y también habla del financiamiento, de lo que significó después ese rescate para la política. Claro. Contanos un poco qué te motivó a escribir este libro y cuáles fueron las consecuencias, de qué cosas importantes podemos enterarnos a través de él. Yo arranqué este libro, justo estaba buscando como historias concretas que mostraran que alguien ponía plata en algo y obtenía algo a cambio, y me intrigó mucho siempre el tema del indulto que Menem le había dado a los montoneros que habían puesto Firmenich, plata, ¿no? Claro, a Firmenich. Sí. Y después a todos los demás que estaban prófugos, pero el que estaba preso era Firmenich. Y entonces ponen plata en la campaña de Menem. ¿Y de dónde venía esa plata? Y esa plata venía del secuestro de los Born, era parte de lo que había quedado en Cuba. El secuestro de los Born los secuestran en el 74 y los liberan en el 75 en el gobierno de Isabel, poco antes de que se diera el golpe de Estado, el golpe militar. Y con este dinero se financió la guerrilla peronista de ahí en más y todo lo que fue el exilio de algunos de ellos en Cuba, las contraofensivas contra la dictadura y demás. Y después la plata siguió y siguió y siguió la disputa por ese botín. Bueno, fueron, al día de hoy fueron 60 millones de dólares en aquel momento y hoy serían 600 y pico. 250 según la... Hay distintas maneras de actualizar. Yo elegí la más austera, que es la inflación de los Estados Unidos. Y eso da 250 millones, pero sigue siendo el número 1 de los rescates más caros de la historia. Pero además lo interesante es que pudiste escuchar todo este relato de la boca de uno de los protagonistas, ¿no? Que nunca había hablado, que es uno de los secuestrados, Jorge Born. ¿Cómo fue hablar con él? ¿Qué sentiste? Claro, bueno, vos sabés que los secuestraron a Jorge y a su hermano Juan. Juan inmediatamente entró en una especie de colapso psíquico y es una puerta que él cerró desde el momento mismo en que obtuvo su liberación. Y Jorge no había querido hablar, pasaron casi 4 décadas, justo se cumplen este año las 4 décadas. Y lo fui a buscar y se fue generando como una relación de cierta confianza en el diálogo, porque él no influyó en el contenido ni nada, pero nos pasamos 6 largos meses conversando una vez por semana. Muy. Porque te da el hecho de que una entrevista... Yo además llevaba 2 años ya investigando el tema cuando llegué a él y había visto los expedientes y tenía otros testimonios. Entonces me daba el ida y vuelta, me daba mucho la oportunidad de ir chequeando, constatando una cosa con la otra y armando ese rompecabezas que para hacer un relato... Además, ¿no? La ruta del dinero, ¿no? Después habías investigado muchísimo sobre que alguna parte de dinero fue a Cuba, cómo fue, otra la tuvo que tener David Graeber, claro. ¿no? Sí, mira, gran parte del libro, te diría que 2/3 del libro tiene que ver con tratar de meterme en las entrañas de ese secuestro que me parece más apasionante, la historia humana, esa pelea con el padre que no quiere pagar, un tipo protestante muy severo que no... Porque están 9 meses en cautiverio. Muy largo. Porque el padre no quería pagar el rescate. El padre no quería pagar el rescate. Y él lo entendía. Él lo justificaba. Pero a la larga es quien le tuerce el brazo, porque es el propio Jorge Born con las cartas que le va mandando el que de alguna manera allana el camino para su libertad, ¿no? Entonces, gran parte del libro es eso, pero no podía cerrar el libro sin abordar el tema de qué fue de esos 60 millones de dólares, uno de los grandes mitos. ¿Qué es tu perseverancia en saber qué se hace con el dinero? Con el dinero, ¿no? De aquellos hombres. A mí la sensación que me da es que hay cosas que... Este libro podría ser una radiografía o una simbología de lo que sigue pasando con la violencia en la Argentina, ¿no te parece? Y hay muchas cosas. Porque la muerte de Nisman también es como una cosa que todavía no sabemos de qué se trató, nadie nos puede contar qué sucedió, no sabemos si se suicidó, si no se suicidó. Siguen pasando cosas que tienen que ver con la violencia en la Argentina y viene de una relación también quizás
del peronismo con la violencia, ¿no? Y claro, esos eran años de locura, ¿no? Estamos en el 73, 74, 75, fueron los años más violentos, preludio de lo que fue el golpe de Estado y la noche más oscura que fue, digamos, toda la dictadura militar, pero realmente el grado de violencia. Por eso me parece también que el libro ha despertado como una cierta discusión donde la mirada hacia atrás ya no es tan romántica y pensar, digamos, realmente... Claro. Yo incluso digo, hay una familia, Muscat, que le mataron al padre porque cuando el padre de los Bon no negociaba, dijeron, bueno, no te mataremos a tus hijos porque eran la presa para el dinero, pero vamos a matar a los gerentes de la compañía, y lo bajaron del auto, iba con su hija y lo acribillaron. Y esa familia, como muchas otras víctimas de guerrilla de aquellos años, tienen una demanda de justicia que no han sentido. Y si bien yo creo que los crímenes del Estado, donde está el Estado, son distintos y por eso son imprescriptibles, porque el Estado es el que tiene que velar porque los crímenes se persigan, digamos, con la Constitución en la mano, de todas maneras creo que ahí hay respuestas que no se dieron y que falta mucho una lectura menos apasionada también de aquellos años, que por ahí lo que me dice mucha gente del libro. Yo nací en el 70 y quería contar la historia del secuestro. Para contar la historia del secuestro tuve que contar también la historia de los montoneros o de aquellos años, pero no fui con una cosa premeditada de qué es lo que quería contar. Con prejuicios. Claro, ni qué recorte quería hacer yo de aquellos años, ¿no? Y lo fuiste haciendo a medida que vas escuchando la historia. Sí, leía mucho también, digamos, porque hay mucho contexto, ¿no? Entonces combinaba un poco el material de fuentes de testimonios, libros, mucho material documental. Yo no sé qué crees vos, pero te vuelvo a repetir. Yo creo que el peronismo es un movimiento ligado, muy ligado a la violencia y a la generación de estos idas y vueltas, ¿no? Porque en un principio Perón avalaba a los montoneros, claro, luego los echó de la plaza y se armó todo lo que se armó. Ellos se pusieron en contra de él, bueno, y se armó una gran movida que obviamente que había otras líneas de violencia. Bueno, pues claro, el punto de partida es que ellos pasan a la clandestinidad después de la muerte de Perón, que le habían desafiado su conducción. Había estado el Ezeiza, ese encontronazo violento entre las distintas facciones del peronismo y este Perón tan ambiguo. Y justamente... Y tan debilitado también. En claro, y tan de la mano de la AAA y esa violencia, ese Perón que vuelve. Y de hecho, claro, el origen de este secuestro es juntar plata para volver a la clandestinidad. Y volver a la clandestinidad tenía que ver con desafiar ya militarmente a la heredera que había dejado Perón, que era Isabel en ese momento, ¿no? ¿Vos cómo crees que estos últimos años fue el trato del tema de los derechos humanos y digamos, de la reivindicación, ¿no? de las muertes de aquella época y de los asesinatos por parte del poder o del Estado, ¿no? ¿Crees que fue justa? Yo creo que fue muy valioso todo lo que tuvo que ver para mí con poder perseguir los crímenes de lesa humanidad y terminar con la impunidad que se había dado con Obediencia Debida y Punto Final. Yo estoy de acuerdo con la persecución de todos esos crímenes. Sí me parece que eso tapó, o por lo menos no sé, primero que hay como un monopolio pretendido por parte del kirchnerismo respecto de haber tenido políticas de derechos humanos de mucho valor. Como que fueron los únicos, ¿no? El trato que le dieron a Alfonsín. No hay ningún caso en el mundo de una transición política en el que los militares con poder todavía se jugaran la vida como se jugó Alfonsín con ese juicio a las juntas. Uno puede decir, muchos otros, ¿no? que trabajaron alrededor de esa reivindicación. Y uno puede decir, bueno, después Obediencia Debida y Punto Final, pero Alfonsín tenía una situación muy comprometida. Me parece que hubo mezquindad y además hacerlo solamente a través de aquellas figuras que adhieren al gobierno. A mí Nora Cortiñas me parece una mujer increíble, de línea fundadora. La invitamos muchas veces y no vino nunca. ¿No? No. Bueno, Nora es una mujer increíble. Yo creo que hay mucho miedo también, ¿no? De hablar en el... No, Nora... No sé, no, siento algo como bueno, como no tener la necesidad de estar en la comunicación o decir su punto de vista. Ah, pero Nora, no hay conflicto en Argentina que no esté bancando, es una inquieta, es una mujer muy grande, pero por ejemplo eso siento que... La esperamos, Nora. Que la que no adhiere al Poder Ejecutivo o al proyecto político de gobierno queda relegado aún siendo dirigentes de temas de derechos humanos que tienen una trayectoria increíble. Entonces me parece que ahí... Es como son dos polos, ¿no? Y empezó un uso partida... O nos aceptás y decís que todo lo que nosotros decimos es verdad y vas adelante con la causa o sos un enemigo.
Y hay como una cosa de monopolizar todo lo bueno respecto a los derechos humanos, que excluye a gente que ha tenido una trayectoria increíble injustamente en temas de derechos humanos, que le da además y embiste a algunos kirchneristas que no tuvieron una historia heroica. Algunos de ellos, empezando por el matrimonio Kirchner durante la última dictadura, fueron a hacer dinero como abogados en el sur. ¿Cómo se llamaba esa ley? La 1050. Que Entonces, le sacaban las casas a las personas que estaban en las últimas de las condiciones y los dejaban en la calle sin ningún problema. Era la ejecución a través de un sistema de intereses que, claro, que se había desatado. Por ahí un viejito que decía, sacásela igual. Yo tengo cuentos como que, que firmaban ellos eran igual. abogados y obtenían, yo no sé muy bien cómo era cada caso, pero evidentemente era gente que estaba indefensa por una ley que les indexaba las casas y ya no las podían pagar. Una ley injusta. Ni hablar. Y entonces lo que digo es, pero además hubo mucha gente que la dictadura sobrevivió como pudo. Y hay una cosa como muy maniquea, como si ellos tuviesen toda la verdad y todas las historias impolutas. Y la dictadura te pone en otras circunstancias. Y también me parece, para cerrar lo que me preguntabas antes, que ya te insisto, yo la familia Muscat, que le matan al padre, los veo y creo que es injusto que ellos no tengan un lugar como víctimas. Está bien que hay ciertos crímenes que no prescriben, otros que sí, que es distinto lo que es el terrorismo de Estado que el terrorismo que no proviene del propio Estado. Pero así todo, tiene que haber una respuesta para esas víctimas también y yo creo que se las ha ignorado. ¿Cómo es el financiamiento de la política hoy, de las campañas? Ya que te interesa tanto, seguramente has estado mirando, investigando. Y es muy oscuro porque hay toda una mentira, hay toda una farsa, una ley que los obliga a decir, bueno, me engano, entonces por lo general ponen a todos sus familiares, parientes o qué sé yo, con aportes pequeños, pero todos sabemos que gastan mucho más que eso, las campañas empiezan mucho antes de lo que la ley... Bueno, supimos que cuesta $10 millones nada más imprimir las boletas, según Massa, ¿no? Claro, que esa plata se la cubre casi toda, digamos, el Estado. Hay una parte que el Estado les paga en función del último desempeño electoral que hayan tenido. Pero, por ejemplo, cuando empezaron los espacios gratuitos en tele, se suponía que era para que bajaran los costos de la campaña y abaratarlas. Y nada de eso ocurrió. Son cada vez más caras, los consultores. Sabemos que hay mucha plata negra, mucha plata oscura. Y a mí, que se violan las propias normas de limitaciones que hay, vos los ves viajar en avión privado y se mueve... En helicópteros. Se mueve demasiado. Bueno, ese es otro rasgo, que son los que ocupan cargos de funcionarios públicos y usan el Estado para fines partidarios, ¿no? Que no se ocupan ni en abrir una unidad básica o en separar lo que es... O para fines personales. Totalmente. Bueno, la publicidad oficial también. Hay mucho abuso de los distintos estados usándolos para fines personales partidarios, ¿no? Vamos a un corte, María, Dale. vamos a un corte, enseguida volvemos con María O'Donnell. Mirá esta edición de algunos fragmentos de los informes que podés seguir viendo en rush.perfil.com estilo Mariana. Enseguida volvemos. Y vamos a recorrerla, vamos a hablar con sus protagonistas. In my chest, you know I gave it all, trying to match our continents. Presenta Santander Río Select, una nueva forma de relacionarse con su banco. Bueno, les recomiendo entonces este libro Bon, escrito por María O'Donnell, para conocer un momento de la Argentina que hay que estar atento a la historia siempre, porque hay ciclos y se repiten. Algunas cosas siguen implantadas en nuestra sociedad. ¿Cómo ves la Argentina? ¿Tenés esperanzas de que haya un cambio en las instituciones, que el país se ordene otra vez, que sea un país más creíble? Bueno, yo soy bastante optimista. ¿Sos optimista? Sí, por lo general sí. Me parece que hay algo bueno que es un fin de ciclo sin traumas, que también aprendimos que en esos juegos mezquinos de la política, cuando todo se va al tacho para que alguien pesque y saque ventaja de eso, perdemos todos, ¿no? Entonces, tengo la esperanza de que se cumpla una asignación pendiente de nuestra democracia, del 83 hasta acá, que es una transición ordenada, ¿no? Sin trauma. Ojalá. Bueno, ojalá pase eso entonces. Este es un momento selecto en el que yo digo un poquito, le digo al entrevistado cómo lo vi y cómo lo veo. La verdad es que sos una mujer inspiradora, porque sos una mujer que
que ha trabajado por conseguir un espacio y un lugar, y lo has logrado un espacio en el periodismo de credibilidad. No hay muchos periodistas a los que uno pueda escuchar y a los que les crea hoy en la Argentina, y vos sos una de ellas. Y además sos una mujer sensible, sos una mujer cercana. Gracias, Mariana. No, gracias a vos. Muchísimas Brindemos por un gracias. deseo que es tuyo o, si querés, para todos. Yo, si es personal, es siempre la familia, ¿no? Uno piensa en sus hijos, que si ¿Y la si es para familia todos? tiene... Y si es para todos, que tengamos un país más justo. Gracias, María. Gracias por haber Mariana. estado con nosotros. Brindamos por eso. Te regalo una botella de Chandon para que puedas usarla para momentos importantes en familia, ya Qué que bueno. la familia es importante, y unos anteojos de mi marca que espero que te Guau, gusten. genial. Anteojos de sol. ¿Me pruebo? Anteojos Mariana Arias. Genial. Creo que te quedan bien. Si no, vemos después otros. Dale, gracias, Mariana. Gracias. Muchas Un gracias. besito.